La siguiente nota nos muestra la realidad actual de la Plaza de Armas, donde después de años de trabajo contra la delincuencia, el microtráfico y la prostitución, ese trabajo parece seguir siendo cuesta arriba. Y esto pese a los controles policiales, a la creación de un nuevo grupo también de intervención municipal, porque las mafias, en su mayoría extranjeras, siguen dominando este lugar, operando desde el histórico portal Fernández Concha. El reportaje es de Stepan Tarbuskovich, de Contigo en la Mañana. Cerca de 100 efectivos de la Policía de Investigaciones ingresa al portal Fernández Concha para allanar 50 departamentos en simultáneo. En paralelo, allanan otras viviendas en Santiago Centro. ¿A quiénes y qué buscan? Traficantes de droga que se apoderaron de la Plaza de Armas de Santiago, pero que pese al operativo y ser detenidos, siguen maniobrando su negocio. Ahí le vendió, atentos. Nos infiltramos en el corazón de la zona cero para develar sus secretos. Hola, una pregunta. ¿Tú cachai si por aquí alguien vende falopa? Ya, vale 10 lucas. ¿10 lucas? ¿Tú vendís? No, yo no, pero si quieres yo la consigo al tiro. Empezaron a contratar o a operar con las personas que ejercen el comercio sexual ahí en la Plaza de Armas y la están utilizando para captar, ya no clientes para su oficio, sino que clientes para la venta de drogas. Comercio y trabajadoras sexuales como fachada para vender droga al lado de Carabineros y enfrente de la misma municipalidad, donde ocultan su centro de operaciones. Están traficando, hay explotación sexual, hay explotación de menores. ¿Qué está pasando en el principal centro cívico de Chile? La Plaza de Armas se ubica justo enfrente de la Municipalidad de Santiago, a 3 cuadras de la primera comisaría de Santiago, a tan solo una del ex Congreso y Palacio de Tribunales, a 7 del cuartel general de la Policía de Investigaciones y a 4 cuadras del Palacio de la Moneda. Tras los primeros rayos del sol, el panorama es este. Pocos transeúntes, poca bulla, personal de aseo barre la plaza y los guardias municipales vigilan el lugar. Hasta aquí, todo tranquilo. A simple vista, todo parece normal, pero al adentrarnos un poco más, nos llama la atención que, pese a las bajas temperaturas matinales, nos encontramos con cerca de una treintena de mujeres ligeras de ropa. Decidimos sentarnos a observar qué hacen en este lugar y solo bastaron unos minutos para ver que distintos hombres se acercan a conversar con ellas. Algunos al rato siguen su rumbo, pero otros caminan junto a ellas y se van de la plaza. Así pudimos registrarlo durante días y en distintos horarios. Las mujeres que les mostramos junto a los hombres salen caminando desde la plaza y cruzan hasta el portal, un patrimonial edificio que fue inaugurado en 1871 y que albergó el primer hotel en contar con luz eléctrica, lujosos departamentos residenciales y oficinas. Hoy, lejos del glamour de esos años, es utilizado como un verdadero motel. Catherine, desde comienzos del 2020 hasta abril de este año, fue la administradora de Plaza de Armas Hostel, una hostal ubicada en el último piso del portal Fernández Concha, cuyo público objetivo eran los turistas que buscaban conocer el casco histórico. Al poco tiempo de haber adquirido el lugar, dice, comenzaron las amargas sorpresas. ¿Ustedes cuando llegaron al hostel, al hostal de portal Fernández Concha, sabían las cosas que ocurrían allí? Sí, es que es sabido que en el portal siempre ha habido prostitución, siempre. Pero las otras cosas que no sabíamos, tráfico de droga, no sé, en alguna oportunidad en un departamento encontramos un arma, llamamos a Carabineros para que se la llevara, el tema del trata de personas, todo eso, pues no lo sabíamos. Uno miraba hacia abajo a la azotea del plaza, miraba hacia abajo y tú veías en Plaza de Armas cómo traficaban todo el día. Empezaron también el tema de los asaltos. O sea, en la noche pasar por la plaza era un suicidio porque
Llegaban bandas, te atacaban. Volvimos a la Plaza de Armas a comprobar su denuncia. Luego de algunas horas pudimos ver que hay caras que se repiten. Personas que durante el transcurso del día se van cambiando de ropa para intentar pasar desapercibidas. Ponga atención en este grupo de jóvenes. Están durante largos minutos sentados y parados al lado de esta banca, pero no conversan entre sí, sino que vigilan a su alrededor, hasta que... Atento, llegó alguien a la banca, se sentó al lado de estos sujetos disimuladamente, como que están conversando. Conversan por algunos segundos, pero hay una pareja de carabineros en las cercanías, por lo que uno de los sujetos se para rápidamente y lo toca. Como está Carabineros cerca, le dicen que se mueva y lo está llevando hacia otro lugar. Caminan un poco y se aproximan hasta la pérgola, justo donde se encuentra este otro grupo de adultos. El joven de polerón negro con rayas blancas en las mangas conversa con ellos, mientras que el otro joven lo espera unos metros más allá. A los segundos le entregan algo en sus manos y el joven de polerón negro parte hasta donde lo espera el hombre de mochila. Ahí le vendió, atentos, ojo, la acaba de vender, el sujeto se está retirando. Tras la transacción, el joven de polerón negro se acerca nuevamente al grupo de la pérgola, que están ubicados justo enfrente de estos dos carabineros a caballo. Está tan relajado que, a los minutos, enciende una pipa y la fuma, pero parecen no notarlo. Pasan los minutos y mientras algunas personas se acercan a sacarse fotos o acariciar a los caballos, los sujetos continúan a pocos metros ofreciendo sus productos y otros consumiendo sustancias. Ojo que viene Carabineros caminando justo por el costado de la pérgola. Se van dirigiendo al grupo, vamos a ver qué va a pasar aquí. Pasaron por el lado, no los controlaron. Fíjese bien en los miembros de este grupo, ya que también pudimos registrarlos vigilando, conversando e intercambiando dinero con algunas de las trabajadoras sexuales de la Plaza de Armas. ¿Qué relación existe entre ellos? Pronto la respuesta. Vemos que siguen en la pérgola los mismos sujetos que grabamos en horas de la mañana y cerca del mediodía. Pero aquí al costado derecho tenemos a Seguridad Municipal, 3 carros, un retén móvil y aquí a menos de 15-20 metros trabajadoras sexuales, muchas de ellas bastante jóvenes. Junto con el trabajo en terreno, desde el primer momento hemos elevado la voz de la importancia que tiene seguir la ruta del dinero, de poder llegar al fondo también de situaciones que pudieran ser de crimen organizado que afectan a distintos lugares y que también se han encontrado en el casco histórico. Enero de este año y policías de la Brigada Investigadora de Trata de Personas Metropolitana irrumpen el portal Fernández Concha. ¿Por qué allanan estos departamentos? En específico, se pudieron levantar antecedentes, ¿cierto?, que daban cuenta de la existencia de una red criminal que operaba en distintos sectores de la región metropolitana, insisto, y también en este sector de interés, que es la Plaza de Armas y el portal Fernández Concha, donde se daban dinámicas específicamente relacionadas al delito de trata de personas con fin de explotación sexual. Durante meses la PDI investigó a uno de los tentáculos del Tren de Aragua, que durante el 2021 y 2022 se dedicó a reclutar adolescentes y jóvenes venezolanas para traerlas engañadas a Chile. Que esta red captaba y luego trasladaba y acogía a mujeres connacionales, específicamente de nacionalidad venezolana, ¿cierto?, para luego instalarlas y disponerlas en distintos ejes de la región para el ejercicio del comercio sexual, directamente para explotarlas sexualmente.
Tenían literalmente secuestradas a un grupo de jóvenes y, escuche bien, a 2 menores de edad. Uno de los principales puntos en donde las obligaban a prostituirse fue en la Plaza de Armas. Obtuvimos antecedentes de que existían a lo menos 3 departamentos, ¿cierto?, utilizados en el portal Fernández Concha para el ejercicio del comercio sexual. Y en esto específicamente, las víctimas detectadas en esta operación fueron lugares donde se le explotó sexualmente. Gracias a este operativo, lograron la detención de 6 ciudadanos extranjeros y un chileno, además de rescatar a las mujeres y adolescentes que estaban siendo víctimas de esta red. Pero las diligencias de este y otros casos de la Brigada Investigadora de Trata de Personas no terminaron allí, ya que actualmente se mantienen investigaciones sobre otras redes ligadas a bandas internacionales multipropósito que siguen operando en la zona cero, o sea, no solo dedicadas al tráfico de inmigrantes y explotación sexual, sino que también al tráfico de drogas, secuestros, extorsión y sicariato. Hace algunos minutos le presentamos a este grupo de jóvenes dedicados a la venta de estupefacientes en plena Plaza de Armas, al lado de Carabineros y enfrente de la ventana de la misma oficina de la alcaldesa de Santiago. Durante días los vimos vigilar, conversar e intercambiar dinero con algunas de las trabajadoras sexuales de la Plaza de Armas, quienes llamaron nuestra atención, ya que en ocasiones las vimos conversar con supuestos clientes, pero no para acordar una cita, sino que para entregarles sospechosos envoltorios, por lo que decidimos acercarnos para corroborar qué es lo que ofrecen. Hola. Hola. Una pregunta. ¿Tú cachai si por aquí alguien vende falopa? Ya. Vale 10 lucas. ¿10 lucas? ¿Tú vendís? No, yo no, pero si quieres yo la consigo al tiro. Según una reciente investigación de la Brigada de Investigación Criminal de Santiago de la PDI, un grupo importante de las mujeres que trabaja en la Plaza de Armas hoy usaría la prostitución solo como una fachada, debido a la evolución que han tenido en los últimos años los traficantes de droga del casco histórico. Cambiaron la metodología, ya empezaron a contratar o a operar con las personas que ejercen el comercio sexual ahí en la Plaza de Armas, y la están utilizando para captar, ya no clientes para su oficio, sino que clientes para la venta de drogas. A esta persona se hacía el contacto pertinente, se comunicaba vía telefónica, y esta persona ingresaba al portal a los departamentos específicos que está la copia de droga, recababan la droga que requería esta persona, este consumidor, y posteriormente hacía la transacción pertinente en el momento. Y en la tarde recaudaban el dinero producto de esto. La investigación policial determinó que los microtraficantes que años atrás solían vender droga a la salida del metro Plaza de Armas o sentados en alguna banca, evolucionaron de tal manera y generaron tan elevados ingresos que lograron arrendar decenas de departamentos al interior del portal Fernández Concha, en donde acopiaban, dosificaban y distribuían la droga. 5 de la mañana de un martes y cerca de 100 policías irrumpen en el portal Fernández Concha para allanar 50 departamentos en simultáneo. Poco a poco comienzan a aparecer las evidencias. Verdaderos ladrillos y otras grandes bolsas con marihuana, dinero en efectivo y más sustancias. Nosotros pudimos detectar cannabis sativa, cocaína base, clorhidrato de cocaína, tusi en algunas oportunidades, y también en este caso plantas de marihuana. En las afueras de algunos departamentos y pasillos, los traficantes instalaron verdaderos circuitos cerrados de televisión por donde vigilaban todo movimiento sospechoso, pero hay más. En paralelo a los 50 departamentos del portal, allanan 2 domicilios más pertenecientes a la banda. Al interior de una improvisada bodega aparece esto.
Imagino que es nuestro. La búsqueda continúa hasta que salen más sorpresas. Pistolas semiautomáticas, municiones, dinero en efectivo y más droga. Once ciudadanos extranjeros fueron detenidos y puestos a disposición de la justicia. Hoy se investiga su vinculación con otros delitos en el casco histórico de la capital. El microtráfico es un flagelo que afecta mucho, pero al vecino del día a día, ¿ya? El tema de Portal Fernández Concha es súper relevante para nosotros como institución, por cuanto es un edificio emblemático donde todavía vive muchas personas adulto mayor, la cual tiene que lidiar diariamente con este tipo de incivilidades y este tipo de delitos, ¿ya? Que ha sido lamentablemente permanentemente difundido por distintos medios de comunicación. Hace 2 meses que Catherine debió cerrar su hostal en el Portal Fernández Concha y hoy inauguró su nuevo emprendimiento llamado Casita Hostel, ubicada en Almirante Montt 465, a pocas cuadras de la Plaza de Armas. Así como ella, son varios los locatarios y comerciantes que se han visto afectados por los delincuentes y mafias. Hoy en día al gobierno y al Estado solo le estamos diciendo, por favor, denos seguridad, para nosotros poder trabajar tranquilo. Porque si no, no podemos. O sea, traemos un turista acá y se van muertos de miedo. Santiago ha bajado mucho su tasa de ocupación. Ahora las ocupaciones están en Providencia, Vitacura y Las Condes. ¿Y por qué están allá? Porque la imagen que hemos dado de Santiago ha sido nefasta. Entonces tiene que esto explotar para que les pongan atajo. Y esa es como la rabia que da cuando uno dice, ¿por qué no nos escucharon? ¿Por qué cuando les dijimos, les golpeamos las puertas y fuimos, no nos dijeron, pongámonos en acción ahora? La semana antes de que yo asumiera como alcaldesa hubo 3 homicidios, uno de hecho que fue muy impactante a propósito de que la persona fue quemada en los alrededores de la Plaza de Armas. Y eso implicó la contratación del destacamento Santiago Seguro, que son 40 agentes de copamiento, son trabajadores y trabajadoras que están para prevenir alguna situación que pudiera afectar a la ciudadanía y para colaborar con las acciones de las policías. Incluso tienen formación en primeros auxilios, en distintas informaciones para la comunidad, para ser personas que también hacen más amable el circular por el centro. Ahí le vendió, atentos. Ahora con el nuevo plan de seguridad y todo, sé que se ha avanzado, pero igual falta. O sea, falta mucho para que realmente tengamos una plaza de armas, un kilómetro cero, bonito, envidiable como otras ciudades y otras capitales. Falta mucho. Una deuda pendiente que se arrastra desde hace décadas y que pese a las promesas y esfuerzos, ninguna autoridad ha podido erradicar los delitos en el principal centro cívico del país.